Bienvenidos a The Eternal Emigrant, el podcast sobre escritura y viajes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Eternal Emigrant, episodio 3. Hoy, de alguna manera, inauguramos una sección que es la de los escritores. Como sabéis, en el episodio anterior tuvimos la suerte de charlar un rato con Kim y Elena, autores de ese fantástico blog de viajes que podéis visitar cuando queráis. Pero como digo, hoy vamos a entrevistar a nuestro primer escritor y además comenzamos a lo grande porque nuestro invitado de hoy ha vendido, si no me equivoco, miles de copias de sus novelas, y las más conocidas quizás actualmente, a lo mejor a alguno le suene el personaje de Miranda Gray. Su autor es Marc Rodríguez Soto, al cual le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. Así que, hola Marc, bienvenido al podcast. Hola, Iván, pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, Marc, yo creo que lo mejor es empezar quizás por el principio, ¿no? Entonces, me gustaría saber de alguna manera cómo empezó tu interés por los libros, o sea, cuándo comenzaste a escribir o cuándo empezaste a sentir ese interés. Leí por ahí además que creo que la novela de Malas Influencias está en parte basada o algún tramo basado en una novela o algo que escribiste cuando eras Ah, adolescente, creo, que tenías 14 o 15 años o algo así. ¿O cómo fue? sí, sí. ¿Cómo empezaste en todo esto? Bueno, yo empecé pues como empezamos todos. A mí me apasionó siempre leer desde pequeño. Mi casa estaba llena de libros, las vacaciones eran inconcebibles sin llevarse 3 libros a la playa y en la biblioteca me conocían porque cogía un libro por la mañana y lo devolvía por la tarde. Pues bueno, eso no quitaba que luego me fuese con mis amigos a montar en bici y a hacer el gamba por ahí, Sí, ¿sabes? Que también hay que luchar un poquito contra ese estereotipo, ¿no? Del empolón con gafas que sí. está encerrado en casa leyendo, no, hay espacio para todo. Entonces, pues nada, me gustaba mucho leer, leía de todo, leía novelas más de adultos, más juveniles, más lo que cayese por mis manos, básicamente. Y un día fue un amigo mío el que estaba escribiendo, yo tendría por ahí 12 años, una cosa así. Él era el que estaba escribiendo un relato que se titulaba Virus, que era de pues, un virus que infectaba a la gente y tal, y se había atascado en una escena, fíjate tú, con 12 años, en una escena que era una escena de sexo. Y yo le dije, déjamela a mí, que yo te lo escribo. Bueno, lo que escribí era horroroso, pero me lo pasé teta, o sea, me lo pasé genial. Y luego, a partir de ahí, diferentes profesores de literatura Ujú. tanto en el colegio como en el instituto, que fueron picando el gusanillo, yo creo que sin ellos mismos saberlo. O sea, ellos te pedían escribir un relato, pues como parte de los deberes, ¿no? Entonces yo lo escribía y yo lo que notaba es que a mí eso me encantaba, me lo pasaba a pipa y me gustaba hacer uno de ciencia ficción, otro de terror, siempre historias cortitas y así fue cuando empecé a escribir. Tuve también la suerte de enseguida empezar a ganar algún concurso literario, por lo típico, en Mm. el instituto, en el colegio, llegar a publicar en una revista de tirada regional en Cantabria. Yo crecí en los corrales de Huelna, en Cantabria, Vale. y todo eso era una bola pues que se va. Bueno, pues cuando haces algo que te gusta, disfrutas, está relacionado con tu gran pasión como es la literatura o los libros, y encima se te da bien y tienes un feedback positivo, ¿no? Porque ganas premios y cosas de estas, pues me fue llevando a más, a más, a más, a más. Y bueno, pues hasta el día de hoy he tenido parones por medio porque la vida pues muchas Sí, veces te arrastra, muchas claro. veces te lleva de un lado para otro y se te olvida quién eres muchas veces, se te olvida cuál es tu pasión o es una cosa que tienes ahí aparcada y luego, Sí. claro, cuando la retomas es un torrente, que fue un poquito lo que me pasó ahora con Malas Influencias. Entonces fue pues eso, una bola que fue girando, cada vez publicando en más sitios y yo lo que recuerdo yo hablo mucho, Iván? O sea, tú me No, puedes no te cortar. preocupes, no te preocupes. Yo hablo mucho. Yo lo que recuerdo de pequeño, mi gran pasión, o sea, todo el mundo, mucha gente lo dice, ¿no? O sea, mi sueño es encontrar mi libro en la estantería de novedades de la FNAC, ¿no? Cuando llego allí. Sí, sí, sí. Pues yo mi sueño era tener mi libro, ay, qué pena, porque esto lo está grabando en vídeo, ¿verdad? Lo estoy grabando en vídeo, Y, sí. Quiero hacer audio y igual te vídeo. pido, Sí. igual luego te pido una pausa para que Vale, vaya por un par de cositas y te las enseño, ¿vale? vale, vale. Pero yo de pequeño, bueno, de pequeño ya era adolescente cuando aquello, mi sueño era tener mis libros en mi estantería al lado de los de Isaac Asimov, Claro. Stephen King y tal.
Y claro, estamos hablando de una época en la que no había internet, no había teléfonos móviles y por lo tanto no había más información que la que hubiese en la biblioteca del pueblo. Una muy buena biblioteca, la de mi pueblo, los Corrales de Buelna, pero era lo que había. Entonces, ¿cómo encuadernaba yo mis libros? Porque digo, bueno, esto los tengo que encuadernar yo. Entonces yo me busqué, le pedí a la bibliotecaria, digo, mira si me encuentras algún libro de encuadernación y tal. Y bueno, me fue encontrando cosas y ahí aprendí yo a encuadernar. Entonces yo tengo mis Ostras. primeros relatos Sí, que los encuadernados encuadernabas por tú mí. y... Ostras. Sí, en plan más guay cuando tenía tiempo y ganas, o sea, ya Sí, en plan tapadura y demás, pero luego sí. tengo otros que pues la encuadernación perfecta encolada, pues me la hice yo un apaño a mi manera, que era mucho más rápido y tal. Pues te decía que luego si quieres te enseño. Si quieres hacemos una pausita aquí Vale. y te lo enseño. Bueno, yo me voy, tú luego lo editas, me imagino esto o Sí, como veas. luego lo edito, sí. Venga, pues ahora vengo, ¿vale? Dame, nada, Vale, un minutito que los tengo ok. localizados. A ver, vengo aquí con el tocho, ¿vale? Y así, A ver, aunque en el podcast pues no sea esto muy radiofónico, pero lo podemos contar, ¿no? Entonces, claro. yo lo que te decía, yo aprendí a encuadernar y entonces los tengo aquí. No sé si los A ver. llegáis a ver, algunos de estos Sí, libros. sí, sí, se ve, se ven. Entonces, mira, por ejemplo, lo que te comentaba, este sería en tapa dura, Sí. ¿vale? Bueno, pues con una impresora matricial de agujas, porque ni siquiera había impresoras de inyección de tinta o empezaban a salir. Pues este es en tapa dura con Nuria Cebotey, una grandísima escritora que hemos mantenido el contacto desde entonces, Mm, pero luego, pues esto es como una especie de tapa blanda. Aquí ya sí. tenía impresora de inyección de tinta con ilustraciones y todo eso. Me cogía yo mis historias y me las maquetaba, maquetaba yo, me las encuadernaba y las tenía en la estantería. Ya Oye, está, con pues los libros de no Stephen tiene King. nada que desmerecer a los de como Sí. sale con Amazon ahora, ¿eh? Que tampoco Sí, sale muy sí, buena sí. calidad. Sí que tiene, sí que tiene. Y de hecho, de esos, que tú me comentabas antes, la novelita breve que escribí de chaval era esta, No florecen las rosas, ya que aparece Norma Seller, que es una de las personajes de Ajá. Malas Influencias, y que pues bueno, pues la volví a retomar cuando volví a escribir ahora en la pandemia. Pero bueno, si quieres paramos Bueno. aquí, que, que yo me enrollo como una persona, No, chico. relacionado con lo que estás comentando ahora, con el hecho del escribir, al final algo que está siempre rondando, digamos, a los escritores, que es la inspiración, o los artistas, bueno, en general, y es algo que también me interesa mucho saber qué te inspira a escribir, ¿no? Porque creo que cada persona es completamente diferente, ¿no? No sé si son cosas que te van pasando en la vida, las moldeas luego en una historia, o son cosas que lees y de repente, o todo te influye, o sea, ¿cómo nace la historia, digamos? ¿Tú vas cogiendo trocitos por ahí y los pones juntos o...? Pues es un poco de todo. También te digo que ha habido dos fases. Ha habido una fase de escritura de relatos en mi vida que yo creo que no sería el escritor que soy ahora mismo si no hubiese escrito tantísimos relatos en mi juventud, hasta hace unos años. Y luego una parte de escribir novela larga, novela de 500 páginas. Y el proceso es muy distinto. Ujú. Mientras que en el relato breve yo era más de brújula, ¿no? Lo habrás oído mil veces, escritores de mapas, escritores de brújula. Yo era más de brújula y ahí era lo que se me ocurriese, a veces sin ninguna idea preconcebida, a veces con un pequeño disparador. Pues muchas veces, a veces es gente que me cuenta anécdotas. Sí. Y esto, bueno, tú eres escritor también, has escrito tu libro y me imagino que desde que lo has escrito y lo has publicado, habrá habido mucha gente que te habrá dicho eso de esto que me ha pasado te da para una novela. Escucha, Sí. porque esto que me ha pasado, y es triste decirlo, pero muchas veces no. O sea, la mayor parte de las veces lo que te cuentan es interesantísimo, es una anécdota preciosa, pero que no tiene recorrido para ti, porque ya te la han contado. Entonces, como ya te la han contado, no puedes tú crear algo nuevo a partir de ahí. Ujú. Pero sí que hay veces que te cuentan cosas que no terminan, cosas que se quedan en el aire, que tienen una cosilla que de repente activa un disparador dentro de ti y dices, ostras, quiero saber más de esto. Ujú. Quiero saber más de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía un compañero de trabajo, yo soy programador, Raúl se llama, que me contó que en su pueblo había un pavo que era el dueño del bar de la piscina del pueblo y que desapareció. Desapareció durante un montón de años. De repente vuelve con un montón de pasta,
abre el, abre el bar y a los 2 meses aparece colgado, suicidado en su bar y todos los del pueblo convencidos de que es un asesinato. Porque no le encaja, porque que si no había, que si tenía dinero pero no había dinero, pero nunca más se supo. Y coño, ahí la historia esa dices, otras, la historia de un pavo que desaparece 20 años o por ahí, que era un notas por lo visto, de repente vuelve a su pueblo. Puedes imaginarte que con el rabo entre las piernas, ¿por qué no? Te Claro. lo puedes imaginar. Vuelve al bar de su familia, lo abre y a los 3 meses aparece colgado en una viga del bar. Dices, ostras, ahí hay una historia, pero la hay porque no te la han contado. Claro. Entonces, ahí sí que funciona. Entonces, pues muchas veces son eso, son historias que te cuentan, son de repente un fragmento de noticia que lees y a lo mejor no lees la noticia entera, eh, que eso es lo que hace que se te active la cabeza. Hace poco desapareció un chico en Madrid. Desapareció un chico y estuvo 3 días desaparecido. Y entonces se formó mucho revuelo por las redes. Yo lo estuve siguiendo. El padre es músico. El hijo tenía un grupo de rock, un chaval de 14 15 años, que se hacía llamar Negroni. No sé qué Negroni, pero no era su Ah, auténtico nombre, ¿eh? ok. El chaval se hacía llamar Negroni. Pero las noticias lo confundieron todo, confundieron el nombre. Al padre lo llamaron Negroni en vez de al hijo, no sé cuánto, tal. Y era una cosa muy tonta, una desaparición normal, un chico que desaparece, pero tenía 3 o 4 cositas que cuando lo escuchabas es que decía, tengo que saber cómo termina esta historia. Ujú. El chico desaparece, deja un par de vídeos, no se sabe muy bien, no quieren contar a quién le envía los vídeos. El padre deja muy claro que era a personas muy determinadas, pero que no eran sus amigos. Eh, mm, Tenía un montón de capas, un montón de misterio que dices, ostras, aquí hay una historia. Ujú. Nunca la sabremos, el chico apareció, por suerte. El padre por redes sociales pues, agradeció a la gente que había estado buscándole y demás, que iba a cerrar la cuenta y que su hijo iba a estar sin redes sociales durante una buena temporada y tal, echó un poquito la peta. Y bueno, una historia con final feliz, pero aún así tenía un montón de ingredientes misteriosos que eso te podría provocar a escribir una historia. Entonces, bueno, Claro. ¿de dónde vienen las historias? Quién sabe, de Sí, mil pues, sitios. claro, lo que sí que comentabas antes de los relatos y las novelas, por ejemplo, para mí, yo lo que sí que he visto em, muchas más, o se me han generado muchas más complicaciones es, claro, yo he empezado escribiendo relatos, porque al final, lógicamente, meterte en una novela, nadie entra ahí directamente a la novela, ¿no? Siempre empiezas, pues, Mm. relatos cortos, tal, bueno, vas haciéndolo un poquito más largo y demás, y luego, pues, yo en mi caso acabé haciendo la novela, que era para mí como cerrar un poco el círculo, en plan, bueno, vamos a intentar hacer la novela y a ver cómo sale. Y se me presentaron muchos más problemas porque yo soy muy de escribir impulsivamente. Es decir, de repente se me ocurre algo, tengo una idea y entonces como que quiero ponerla ahí y quiero soltarla lo antes posible y escribo pues 2 o 3, 4 páginas, lo que sea, y la pongo ahí. Entonces con la novela, y además soy muy caótico, ¿no? No me gusta como esquematizar, y con una novela esto, Mm, al menos para mí, lo que he aprendido es que es imposible, o sea, absolutamente imposible si no tienes una cierta organización porque de hecho me arrepentí de muchas cosas durante el proceso de escribir la novela, que es que como escribía de esta manera, había momentos en el que escribía a lo mejor el capítulo 1, escribía el capítulo 2, pero luego saltaba al capítulo 5, porque se me ocurría como una cosa que va a pasar más adelante y digo, quiero escribirla ya. Problema, que claro, después cierra tú, digamos, todas las tramas que ocurren entre el capítulo 2 y el capítulo 5. claro. Vamos, la apoteosis final, porque tienes que acordarte de todo, releerlo todo otra vez. Entonces, ahí aprendí mucho, dije, nunca más. O sea, de 0 a 100 la próxima vez, o sea, nunca más vuelvo a hacerlo así, ¿no? Y A entonces ver, sí, sí, perdona, no, dime que digo, te digo interrumpí. que me imagino que en ese sentido habrá muchas diferencias, ¿no? También, no sé qué tipo de escritor eres, si eres más metódico, si te gusta esquematizar todo, tenerlo todo claro antes de ponerte a escribir, o si sueltas todo así. Mira, lo que tú has descrito es un escritor de brújula del libro. Eres un escritor de brújula, chico. Lo siento, no pasa nada. Stephen King también lo es. ¿Vale? O sea, no pasa absolutamente nada. No es malo. No es Ujú. malo. Yo también soy escritor de brújula y me encontré, porque yo escribía muchos relatos y yo como te he contado, yo los relatos era muchas veces ni siquiera sabía de qué iba a escribir. Me Claro. pongo y lo que salga. Es decir, brújula pura. A veces Claro. con la brújula loca, pero brújula pura. Me encontré con un problema muy gordo cuando quise escribir. Bueno, no me encontré, me fui topando paulatinamente con ese problema muy gordo. Mis historias iban haciendo más largas, iban haciendo más complejas
y había historias que apuntaban a novela, pero que me quedaba bloqueado. Llegaba a la página 120, 150 y me quedaba una y otra vez bloqueado o me pasaba a otra cosa o me ponía a hacer otra cosa y demás. Ujú, Y, y ahí tuve la suerte en su día, mucho antes de que escribiera una novela larga, pero cuando todavía estaba en el pueblo, en los corrales, de tener un mentor, como todos, como todo el mundo tiene un mentor en algo en su vida. Mi mentor era un Carlos Troyano, que tenía una copistería, pero que había estudiado filología y era una apasionado del cine y escribía también. Y, y yo le dije, mira, Carlos, tengo un problema con las tramas. O sea, yo siempre iba identificando qué me notaba yo en lo que fallaba y entonces escribía un relato sobre aquello que me fallaba. ujú. ¿No? Pues si veía, pues es que me doy cuenta de que escribo pocos diálogos, pues la siguiente historia, por mis cojones, tiene que ser todo diálogo, de principio hasta el final. O es que es todo muy estático, hay poca acción, pues la siguiente uno atraca un banco con una persecución, ¿sabes? O sea, y Sí. me forzaba a trabajar siempre en eso. Por eso los relatos van muy bien, porque te permiten ir jugando, detectando carencias, hilos e ir aprendiendo. Pero yo me notaba que mis tramas eran de historias cortas. Digo, yo quiero escribir una novela larga. Y entonces él me regaló, bueno, me regaló, no, me prestó un libro que era el libro del guión de Sitfield. Y me dijo, mira, léete este libro es para guión de cine, pero una historia es una historia, ¿vale? Me dijo, Mm, esto es para guión de cine, pero una historia es una historia, y me da igual cómo la cuentes. Y entonces me lo leí. Y ese libro es la Biblia de los guionistas. Mucha sí. gente lo desprecia porque se ha quedado anticuado, porque lo consideran demasiado teórico y tal, pero conmigo encajó muy bien. Yo lo leí y me flipó. O sea, como hablaba de la estructura, de los personajes, presentación, puntos de giro, no sé cuánto tal, y de repente todo aquello que yo tenía en la cabeza, un, todo un revolutum y una brújula que iba de un lado para otro, de repente vi que todo iba encajando Ujú, en diferentes apartados. Y ese claro. libro además tenía una cosa muy chula, y era que si lo ibas leyendo te iba poniendo un ejercicio al final de cada capítulo, de manera que al final tenías un guión escrito Ok. de una historia. Cuando aquello pasó olímpicamente, cuando volví tiempo más tarde, sí que hice el ejercicio de, bueno, pues en este capítulo hablamos del primer acto y hablamos de la presentación del personaje y de que en una escena tienes que mostrarle al espectador o al lector en este caso todo lo posible sobre ese personaje, pero que esté relacionado con la trama, con el tema, tal. Y luego te ya, como ejercicio, hazlo tú. O sea, hazlo en 4 o 5 líneas, describe, resume una escena que haga todo eso. Y si no te sale, vuelve hasta que lo consigas. Entonces fui haciendo esos pasos del libro y de ahí salió el tratamiento un poquito de malas influencias. Ajá. ¿Qué descubrí? Descubrí que la brújula funciona a que te cagas. O sea, si tienes una brújula y te funciona, tienes una suerte tremenda, porque hay gente que no la tiene. Que es Vale. súper de mapa, súper matemático, ¿no? Entonces Ujú, ellos van haciendo ese tratamiento de escena por escena, luego lo expanden y cada escena escriben un poquito y un poquito y lo expanden un poquito más y al final tienen el libro. Y bueno, si les funciona, chapó. A mí me da la impresión de que eso tiene que dar un poquito frío, un poquito forzado, ¿no? mecánico. Sí. No lo sé, no lo sé. Oye, que Sí, a lo sí, mejor no, he leído 20.000 libros de ese estilo y nunca me he dado cuenta porque son buenos. sí, sí, Pero sí. conmigo eso no funciona porque yo sigo siendo de brújula. Pero ¿tienes Lo que sí. rutina, tienes alguna rutina así particular o algún lugar a donde, no sé, escribes en cualquier sitio o siempre tiene que ser de alguna manera en particular o como... Pues yo si puedo en casa me apago la luz, me pongo una luz así tenue, me pongo los cascos, la música que me apetezca escuchar o ruido blanco Ujú, y a lo mejor una tacita de té verde o algo por el estilo y tiramillas. Lo que sí es la rutina es, antes de empezar a escribir, me pongo a hacer un resumen de lo que quiero contar. ujú, O sea, hoy qué quiero contar, pues en este capítulo pasa esto, este otro personaje quiere esto otro, este está enfadado por tal, este por no sé cuál. Y me hago un esquema que es igual son 4 párrafos y luego ya me siento con toda la tranquilidad del mundo porque sé que no me voy a bloquear. Y a partir de ahí la brújula va sola, claro. pero va apuntando a esa dirección que he escrito en ese mini resumen y que forma parte de ese otro resumen mucho mayor que sería el mapa del libro con tarjetitas, que las tengo por ahí, las tarjetitas y cosas de esas, donde quiero que todo vaya encajando para que al final pues vaya conflicto, haya un equilibrio, una evolución de personajes, arcos, temas, Sí. simbolismo, todo eso. Y en cuanto a géneros literarios, ¿qué género te gusta más? ¿Lees el mismo género que escribes o te gusta leer otro tipo de cosas? O...
Pues me gusta leer de todo. Me gusta, o sea, no tengo un género favorito. Me preguntas de chaval, pues terror y Stephen King. Ujú, Pero ahora mismo, pues me gusta leer los clásicos. Para mí fueron un descubrimiento cuando a los 20 años más o menos que empecé a leerlos. No sé, leo mucho a Shakespeare, que me encanta, leo de Alejandro Dumas y El Quijote, la haber leído 3 o 4 veces, que me encanta también. Lope de Vega me flipa. Y luego ya, pues modernos, pues lo que vaya cayendo. Ahora tengo por ahí, que no lo he empezado, me lo trajeron los Reyes, el de Pérez Reverte, ujú. el problema final, creo que se titula, Sí. que me llamó mucho la atención porque cogía la figura de Sherlock Holmes, pero no la literaria, sino la del cine. Ujú. Y hacía mucho además que no leía a Reverte, pues eso, me lo pedí para los Reyes y me lo trajeron, a ver cuando tengo un rato. Y si no, tengo por aquí el de Holly de Stephen King, aunque a mí Stephen King, desde que se pasó al thriller, novela negra más blanquito, no te creas que me acaba de convencer. Sí. Y luego pues voy picoteando, pero sobre todo cada vez leo más. Sé que esto suena raro, pero es que no lo digo ni por presumir ni por nada, es porque me gusta mucho. O sea, leo mucho pues, Cortázar, Ujú. Borges, Carver, De todo un poco. y relato me gusta mucho. O sea, Roald Dahl me flipa, por ejemplo, y Ujú. lo hemos leído todos. Sí. Y hay algún tipo de, por ejemplo, creo que la novela de Malas Influencias transcurría en Asturias, ¿puede ser? ¿Era Asturias? Entre Asturias y Entre Cantabria. Asturias y Sí. Cantabria, ¿no? Tú me dijiste que eras de Cantabria, no sé si eh, tuviste en cuenta eso o si conoces Asturias, por ejemplo, o te documentaste un poco, o fuiste allí o por qué elegiste ese lugar, simplemente porque lo conoces bien o... Bueno, tenía que ser Cantabria porque la novela en la que se basa, que era la novelita está breve de No florecen las rosas, transcurría en San Vicente de la Barquera y yo quería Claro. el caso principal, o sea, San Vicente de la Barquera, Norma Seller, escritora de novelas románticas, thriller, no sé cuánto tal, marido muerto en la bañera. Y luego meter en la historia un personaje nuevo que sería la Miranda Gray y tal. Entonces, como la novela transcurría en San Vicente de la Barquera y en un momento determinado salimos de Cantabria en otra dirección para investigar, pues quería que la casa de Miranda estuviese en la dirección contraria. Claro. Entonces me tocaba Asturias y mirando ya un mapa, estaba en pandemia, no podía ir de casa, pero estando hoy en día con Google Earth, con Google Street View, con no sé cuánto tal, pues mirando y bueno, pues ya que la voy a poner en Asturias, voy a poner una casa aislada, humilde, no quiero que sea un caso plan, tiene que ser lo contrario que no es más tener, pues una casa humilde, heredada de su abuela, y vi ahí punta de la escalera, miré un par de fotos con Google Street View, me encantó el sitio y dije, pues aquí. Y ahí planté la casa. Tiempo después, levantado el confinamiento y terminado la novela, me fui con mi mujer para allá. Nos Ah, fuimos hasta Asturias y fuimos al sitio, y el sitio existe, y bajas por un sendero de grava, vas por el Camín de la Tuerva, llegas al final, bajas por un sendero de grava, hay una cancela y detrás de la cancela hay una explanada, tras la cual está el acantilado. No es un acantilado de 500 metros de altura, pero es un sí. acantilado, y al fondo el mar y al fondo se ve Gijón. Y en esa explanada no hay nada. En esa explanada es donde estaría la casa de Miranda Gray. Y flipé. O sea, cuando llegué dije, ostras, es que es tal cual me lo había imaginado. Solo me falta unas gafas de realidad aumentada, me las pongo y entonces veo aquí ya la casa. Bueno, siempre lo puedes montar tú allí, ¿no? A lo mejor comprar ahí el terrenito. Ah, la cosa no está tan, No está tan no bollante, está ¿no? tan fácil, ¿no? Ok. Bueno, otro tema bastante candente que lo hablábamos antes off the record es la situación del mercado editorial en España, bueno, globalmente diría yo, no en España tampoco. Tú comenzaste como me habías dicho antes, bueno, no comenzaste como autopublicado, pero has pasado por varias fases, ¿no? Has estado autopublicado, has trabajado con editoriales. Dime un poco, cuéntame tus experiencias, qué te han parecido las experiencias que has tenido y qué es lo que recomiendas también para gente que empieza a escribir o que quiera escribir y que quiera publicar sus trabajos. Bueno, yo he hecho un poquito de todo. Ya he hablado de escribir relatos, concursos literarios, pero luego también publicar en revistas, en antologías, publico también en Estados Unidos, en revistas como la Larry Queen's Mystery Magazine, y todo eso me lo he hecho yo. O sea, yo el que buscaba los contactos, el que hacía un poquito de mi propio agente. Entonces, bueno, soy escritor, me corrijo como todos los escritores, me busco las castañas, me hago yo mis libritos pachangueros para tenerlos al lado de mis autores favoritos en la estantería. Pues bueno, pues
Mientras no hubo otra forma de hacer llegar mis historias a los lectores que las editoriales, trabajé con editoriales. También te voy a decir, o sea, mi experiencia no fue muy buena, pero tampoco puedo culpar del todo a las editoriales. O sea, yo publiqué una antología como fue El hombre divergente, que son relatos de terror, con una editorial muy pequeñita que era Grupo Albemut. Y bueno, pues no quedé muy satisfecho. Sí que es verdad que el libro se podía encontrar, pero la tirada era muy pequeña, eran 800 ejemplares. La editorial cerró. Bueno, pues la cosa no acabó un poquito regular. Luego, Ujú. otra editorial también pequeña y tampoco me convenció. ¿No? Porque te esperas que cuando estás con una editorial, pues que haya un marketing, que haya, Un bueno, pues todo respaldo, eso. claro. Sí, sí. Todo eso al final no es así. Y me di cuenta de que eso no es así ni en editoriales pequeñas, ni en editoriales medianas, ni, si me apuras, en editoriales grandes. En el mercado, en el mundo editorial, en el mercado editorial, en España, y en todas partes, pero creo que en España más, hay 4 o 5 o 10 o 15 autores que venden muchísimo, y cuando hablamos de muchísimo es de muchísimo, o sea, de cientos, de miles de ejemplares, que eso no te puede imaginar lo que es que es una burrada. Luego hay un grupito de gente que más o menos pueden estar vendiendo 4.000, 5.000, 10.000 ya, uff, de un libro, como mucho. Y luego hay un montón, que es la inmensísima mayoría, que trabaja con tiradas de 1.000 ejemplares, 1.500 ejemplares. Y es un poco todo lo que te contaba antes. O sea, cuando una editorial saca una tirada, hay noticias, o sea, puedes buscar en hemeroteca, buscar en Google, tirada media en España, hay un montón de noticias de prensa donde se habla precisamente eso, que la tirada media está en torno a los 1.500 ejemplares. Sí. Es decir, hay mucha gente cuya tirada es menor, pero bueno, también hay cosas que se publican, pues que a lo mejor son manuales científicos y que no tienen mucho sentido grandes tiradas. Pero bueno, tirada media 1.500 ejemplares. Una muy buena tirada serían 2.500, 3.000 ejemplares. Con 2.500, 3.000 ejemplares, la editorial pretende vender unos 1.800, 1.900 y el resto pues habrá que saldarlos, habrá a ver qué hacemos con ellos. Si vende muy, muy bien, se planteará una segunda edición, pero lo más normal es que no la haya. Ujú. Y luego hay otra cosa. Dentro de una editorial tú eres un poquito uno más. O sea, esto suena un poquito feo, pero es que es verdad. O sea, la editorial tiene 50 autores y es gente que ama su trabajo. O sea, yo no digo que las editoriales sean maquiavélicas, no quiero decir que mercadeen con los autores, no, las Sí. editoriales están llevadas por gente que se apasiona el mundo editorial, les apasionan los libros, les apasionan las historias, les apasiona aquello que hace. Me da igual una editorial grande que una editorial pequeña. Lógicamente, cuanto más pequeña suele ser gente todavía más apasionada. Pero es que el mercado es el que es y hay X número de librerías y bueno, pues no es fácil que tu libro esté en todas partes, ¿no? Entonces se trabaja con tiradas muy pequeñas a la espera de que algo de repente lo pete. Cuando algo de repente lo peta, ese autor pasa, digamos, a otra liga y se hacen tiradas mucho más grandes y esa editorial, si es una editorial grande, gracias a lo que gana con ese superautor grande, se permite tener pérdidas con autores más pequeños. Eh, a mí es un mundo que sinceramente no me atrae demasiado. Yo lo que quiero hoy, con 48 años que cumplo, hoy estamos a 13, que cumplo en 4 días, el 17, con Felicidades 48 años, gracias, con anticipadas. 48 que cumpliré, me he dado cuenta de que tengo los mismos deseos, las mismas aspiraciones que tenía con 13 o 14 años. Es contar historias que a mí me gusten, que yo me divierte escribiéndolas, que lleguen a la gente y que la gente tenga la oportunidad de leerlas. Y si les gusta, fenomenal. Y si no les gusta, pues intentaré hacerlo mejor. Claro. Pero no va más allá. Y bueno, y tener mis libros en mi estantería, porque me sigue haciendo ilusión y me sigue gustando verlos ahí puestos. Y digo, coño, mírales, ahí están mis hijos. Ahora tengo dos más, pero estos son mis otros hijos. Claro. Y me encanta eso. Y eso me lo puede dar o una editorial o me lo puede dar el mundo de la autopublicación. Si yo hubiera publicado, y ahora vamos a hablar de números, que es lo que a la gente le interesa y con razón, porque muchas veces se habla y son todo pájaros en el aire. Sí. Cuando yo saqué Malas Influencias, yo lo autopubliqué, es decir, yo lo escribí, yo lo corregí, yo diseñé la portada, yo lo maqueté, no me gasté ni un solo céntimo, más allá de la conexión a internet y el ordenador que ya tenía. Y lo publiqué, lo autopubliqué en Amazon, en digital.
Ujú. Y poco tiempo después lo saqué ya en papel, porque Amazon también te permite, ya lo sabes, sacarlo en papel. Con lo cual yo tenía ya mi libro en mi estantería, genial, una cosa menos, pero además estaba en digital. Bueno, pues en estos 2 años, Malas Influencias lo han leído unas 6.000 personas, Mm. combinando la edición en papel con digital, muchísimo más en digital que en papel. Claro. Y digo estimados 6.000 personas porque son las que yo sé por Sí, las ventas que ha tenido el libro y el conteo de páginas leídas del libro, son las que yo sé que lo han leído. Pero luego, aparte, el libro ha estado varias veces en Amazon Prime, que quiere decir que son libros que selecciona Amazon y que te dice, oye, pasa, va a estar, te ofrecemos que tu libro esté como libro gratis dentro de Amazon Prime. Para aquellas personas que pagan el Prime, que tiene Prime Video, pues también tiene incluido libro gratis. ujú, Entonces, al cabo de 3 meses te pagaremos X dinero. Eso depende. Además, creo que ni siquiera puedo decirlo, no suele ser mucho, pero sí que ha ido cambiando. Las primeras veces me ofrecían una cantidad y las siguientes me han ido ofreciendo cada vez un poquito más de cantidad, ¿no? Durante 3 meses va a estar gratuito para gente que tenga el Prime. La gente que no tenga el Prime o que decida comprarlo puede seguir comprando. La gente que tenga Kindle Unlimited va a seguir leyéndolo y yo va a seguir cobrando los royalties por las páginas leídas. ujú, Pero la gente que tenga Prime no va a pagar un céntimo para leerlo. Y a cambio, sí, pasados 3 meses, te voy a pagar X dinero. ajá, Dices que sé, que ok, y entonces entra ahí. Bueno, pues Malas Influencias está en Amazon Prime 4 o 5 veces. Yo no sé cuántas personas se han descargado el libro y lo han leído ahí porque no aparecen en las estadísticas de claro. Kindle. O sea, estoy hablando de 6.000 lectores, hablo de 6.000 lectores que han pagado, perdón, que me cargo esto, 6.000 personas, lectores que han pagado por leer el libro, de una forma o de otra. Los del Prime no tengo la menor idea de cuántos son. Ahora, ¿hubiera vendido? Voy a cambiar la frase. ¿Hubiera conseguido 6.000 lectores para esta historia si hubiera salido con una editorial? Cuando la tirada media son 1.500 ejemplares. Oye, a lo mejor sí. A lo mejor he cometido el error en mi vida. Igual hubieran cogido y dicho, ostras, esto, cuidado, vamos a meter pasta aquí porque esto y vamos a hacer una serie y vamos a hacer no sé cuánta. No lo sé, pero son castillos en el aire. Lo que sí sé es que, haciéndolo yo por mi cuenta, 6.000 personas repartidas por la geografía de todo el mundo se lo han leído. Entre esas 1.000 personas ha habido enfermas en quimioterapia, enfermas de cáncer que están en tratamiento de quimioterapia que me han escrito, gracias por escribir este libro, me lo he pasado genial con las aventuras de Miranda, no Hola. sé cuánto, tal. Gente que estaba atravesando un mal momento, gente que ha contactado conmigo. De repente, fans de Miranda Gray que me están ya presionando con el tercero, porque es verdad que voy con bastante retraso para terminar la trilogía. Ha salido el primero y el segundo. Mm. Y todo eso me lo ha dado la autopublicación. El tema es, si yo hubiera publicado con una editorial, me hubiera leído alguien en México, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en Rusia. Me da miedo cuando pienso que hay gente en Rusia, espero que sea gente de bien. Ha leído el libro. O sea, claro, no lo sé. Pues seguramente no, porque lo habría cogido una editorial que si fuese una editorial potente, hubiera sacado probablemente 3.000 ejemplares circunscritos al ámbito español. De esos 3.000 ejemplares se habrían vendido 2.000 con suerte, Sí. 2.200 y se hubiera acabado ahí la historia, Pero seguramente. además también yo creo que hay otro tema Y ojo, importante y que... ojo, y, Sí, y- y perdona, Iván, y perdona, sí, sí, y muy breve. sí, sí, Y a cambio se hubieran quedado con los derechos en digital, papel, audiolibro, sí. ficción, no sé qué, cualquier soporte presente o futuro en el que se pudiera presentar, etcétera, etcétera. Ya. Claro, no, pero te decía que aparte de eso, escuchaba, por ejemplo, me parece que a Gellida hace, no sé, unos meses hablando de cómo escribía él y tal, porque bueno, a colación de lo que decías tú, ¿no? Porque yo creo que a día de hoy o sea, ¿se puede vivir de escribir en España? O sea, ¿cuántas personas viven única y exclusivamente de escribir? No sé, 10, 15 personas a lo mejor. Única y exclusivamente. Depende, Eh, depende de lo que consideres vivir, ¿no? Claro, 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 es lo que con, te iba a con decir. 200 euros al mes, pues vale, se consideras vivir. Pero yo creo que más o menos que digas, considerar que tener un salario digno, que vengas única y exclusivamente. El salario mínimo que ahora más ha subido, con lo cual es un poquito más digno el salario mínimo. Son 1.300 euros, me parece, Sí. si no recuerdo mal. O sea, ¿me estás preguntando gente con editorial o gente con papel? Gente con editorial incluso.
O sea, claro, Mira, depende, mira, ahí también es que tienes ese, también los famosos, digamos, que pero te si es muy escriben un fácil, libro y... Iván. Te lo digo a ti, pero también te lo digo a tus oyentes y a tus YouTube espectadores cuando saques esto en YouTube. Es muy fácil, haz la cuenta. Estamos hablando, 3.000 una tirada de 3.000 ejemplares ya es una muy buena tirada. El autor se lleva entre un 10 y un 15%, vamos a tirar más bien del 10% del precio sin IVA del libro. Ponle que un libro cuesta 20 euros, ¿vale? Un libro cuesta 20 euros. El autor se va a llevar 2 euros por cada ejemplar vendido. La tirada son 3.000, de los cuales se van a vender 2.500. El autor, 2 euros por 2.500, 5.000 euros. Una editorial no te va a dejar sacar más de un libro por año, porque entonces estás pisando una obra con otra y se canibaliza y pues precisamente tampoco quieren que saques en digital, etcétera. Mm, Entonces vas a sacar 5.000 euros al año de media. 5.000 euros al año pues son 420 euros al mes, más o menos. sí. ¿Vale? Pues lo bueno es que no tienes que pagar IRPF porque estás muy por debajo de todos los baremos para tener que declarar ese Mm, IRPF y cosas así. claro. Entonces, con editorial, vivir de publicar con editorial, lo veo muy, muy complicado, salvo que pegues el pelotazo, haya una segunda tirada, o que compren los derechos una plataforma o una productora y a través de tu agente literario o de lo que tú hayas firmado con el editor te llegue a ti una parte de la venta de esos derechos. Y esos derechos no los vendes tú, lo vende la editorial, porque tú cuando has cedido los derechos de explotación de la obra a la editorial, estás cediendo también los derechos para el cine, Sí, etcétera, sí. etcétera. Es decir, es la editorial la que se lo vende a la productora y te va a pagar a ti una parte. Quitando eso, no puedes vivir. Tienes que vender Pero es que además mínimo creo que 30.000 ejemplares. los que realmente viven de ello, eh, como Gellida, por ejemplo, él comentaba que él tenía que escribir en torno a 7, 8 horas todos los días, porque tenía que estar generando contenido todo el rato. Yo en ese sentido también lo veo de una forma que digo, "Bueno, estaría cojonudo poder vivir de escribir, Mm, pero tampoco me gustaría ser un esclavo de ello. O sea, no me gustaría estar, oye, estoy escribiendo aquí 7, 8 horas todos los días. Yo, desde luego, vamos, me retiraría automáticamente si claro, si esa es la idea, ¿no? No, no lo veo yo escribir como un trabajo para nada, ¿no? De hecho, todo lo contrario, ¿no? O sea, es algo que te gusta, algo que lo haces pues porque lo amas, porque te gusta, ¿no? Entonces, estar ahí un poco mm, esclavizado, escribiendo y tal, pues creo que tampoco, no sé, no es un buen panorama tampoco, incluso para los que están ahora mismo no sé qué decirte, viviendo de ello, ¿no? yo firmaría, ¿eh? O ¿Sí? sea, yo, tú tendrás un curro, me imagino, ahí en Frankfurt. Sí, No sí. sé de qué trabajas. Yo trabajo, yo En además ventas. teletrabajo. Yo teletrabajo, yo soy programador para un banco. Yo teletrabajo, yo estoy en mi casa metido todo el Sí. santo día, delante de esta misma pantalla que está aquí y de este mismo teclado, etcétera, etcétera, todo el santo día. Cuando consigo tener 3 horas seguidas para ponerme a escribir es como fiesta y castañuelas. Por lo general no lo tengo. O sea, yo ahora firmaba, digo, no, quítame las 8 horas del banco y ponme 8 horas de escribir y aledaños. O sea, escribir, promoción, hacer portadas, maquetar, grabar audiolibro, todo lo que haga falta. Eso yo firmo por eso. Pero claro, hay que Sí, ya no es tanto las horas, sino que lo veo un poco más como, no sé, para mí escribir es como la libertad, ¿no? Yo me siento y escribo y soy libre. En el momento en el que tengo una presión, alguien que me Hombre, claro. está, digamos, dictando, tienes que escribir, no sé, ya lo que voy a escribir ya no es mío, ¿no? Responde a, es como, bueno, esto, la pregunta de para quién si escribes para alguien o escribes para ti. Por supuesto, tienes que tener en cuenta que alguien te va a leer, ¿no? Entonces, Ujú. que tiene que tener cierto sentido, pero a la vez tiene que ser tuyo, ¿no? Tienes que sentirlo como tuyo. No sé, tengo la sensación de que quizás si tienes esa presión detrás no serías tan libre para escribir, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues sería fantástico, digamos, que tu trabajo sea lo que te gusta, lógico, sí, sí. Claro, sí, sí, es lo que comentas. Y luego aparte, Stephen King también lo comentaba mientras escribo, que si no lo has leído te lo recomiendo un montón, es un autobiográfico y manual de escritura. Comentaba que para muchos escritores cuando escribir se convierte en un trabajo es como el beso de la muerte. O sea, ahí de repente llega el bloqueo, es decir, ostras, Claro. tengo 7 meses para sacar el siguiente borrador y no puedo, porque es que ya estás como obligado. Pero todo eso se acaba superando de un modo u otro, vas Sí. elaborando estrategias. Sí, hablando de bloqueos y tal, yendo un poco como más,
digamos, más fuerte en este terreno. El otro día estaba viendo creo que lo vi en Twitter, un proyecto de unos chicos americanos que estaban entrevistando a varios escritores famosos sobre un tema concreto que es la relación entre la locura y los escritores, ¿no? Que es algo que si vemos autores relevantes así del pasado y de la actualidad incluso, eh, hay mucha relación, ¿no? Se me ocurre, no sé, Roberto Bukowski. Bolaño, Bukowski con el problema de alcoholismo, David Foster Wallace, Mm. que se acabó suicidando, no sé. Eh, ¿qué opinas de eso? ¿Hay algo de cierto en la locura? Me imagino que eso de estar, bueno, ahora tecleando, ¿no? Pero antiguamente escribiendo con el bolígrafo, tanto tiempo Bueno, solo, me imagino que llega un momento que puede tener algo que ver, ¿no? Esa locura con el escritor. a ver, probablemente para escribir tienes que ser introvertido. Probablemente, ¿vale? Porque si eres extrovertido estás tomando cañas. O sea, no te estás escribiendo, estás tomándote cañas y hablando con gente y pasándotelo pipa. Entonces, claro, una persona introvertida es una persona que está expuesto a sus demonios día y noche. Y si encima se dedica a explorarlos de forma con la literatura y si además se ayuda de sustancias para poder tener esa presencia más vívida de sus demonios, pues claro, pues sí, sí que puede haber una relación. No creo que sea siempre así, ni muchísimo menos, ni Mm, muchísimo menos. Pero es como decir, a ver cómo planteo yo esto sin herir, sin ofender a nadie y sin herir sensibilidades. Hay ciertas profesiones en las cuales hay pedófilos. mm, Entonces, es un clásico, serían los sacerdotes, otro clásico sería el profesor de gimnasia, monitor de gimnasia. Estadísticamente hay ahí más casos de pedofilia que en una carnicería, un tío que se dedica a cortar carne en una carnicería. Entonces la cuestión es, el ser carnicero, perdona, eso sería para otra cosa, sería para ser descuartizador, ya que el descuartizador, el sí, ser profesor de gimnasia o el ser sacerdote te predispone hacia la pedofilia. O es claro. que tú que tienes esas, bueno, tú, o es que aquel que tiene esas tendencias instintivamente busca esas profesiones donde Mm, quizá sí que pueda. claro. Es decir, ¿el escritor se vuelve loco o es que el loco dice, escribir es una forma de canalizar esta locura y luego sobresale? Pero también hay mucha gente que no está pirada ni nada y sobresale. Los rockeros que llegan a los 30 años, pues luego hay un montón de rockeros que han aguantado. Y tienes a los Rolling. El otro día Sí, encontré sí. una cita de Mick Jagger en la que decía, a los 33 años dejaré el rock. Creo que es una edad en la que uno tiene que dedicarse a otras cosas más importantes de su vida. Y yo, manda cojones, Mick. Bueno, se le fue un poquito la mano, un pelín. Entonces, sí, sí, puede haber, puede ser. Creo que haya más locura, más locos escritores que locos Claro, bibliotecarios, claro. aunque locos carniceros, como te decía. Sí. Bueno, pues ya te pasaré, porque me parece que van a sacarlo por YouTube, ¿eh? Así que bueno, ya te pasaré el link si lo veo, me pareció bastante curioso. Tengo interés en saber qué sacan de todo eso. Y otro tema que quería tratar también, que está, yo creo que está en la boca de todos ahora mismo, que es la inteligencia artificial, ¿no? El otro día leía me parece que era una autora japonesa, Rie Kudan, creo, que decía que había publicado su última novela y el 5% de la novela, me parece algo así, que le había ayudado, que había sido escrita gracias a ChatGPT, Mm, ¿no? No sé cómo me ves lo tú creo. el fenómeno de la inteligencia artificial, si tenemos que adaptarnos, hay que legislarlo, si nos guiamos por Asimov, las cosas no pintan muy bien, ¿no? No sé si va a ser el fin de los creadores o... Bueno, no sé, no tengo ni idea. Bueno, a ver, que haya escrito el 5% de su novela con ChatGPT, me lo creo, me lo creo. Porque tú a ChatGPT le puedes decir, descríbeme. Y yo qué sé, pues imagínate un escenario, ¿no? Descríbeme el despacho de un empresario en lo alto de un rascacielos en el centro de Madrid y dame detalles de esto, de esto, de esto en 4 párrafos.
Y coges esos 4 párrafos y los pegas. Lo que no es capaz de hacer ChatGPT, por lo que yo he estado probando hasta ahora, es mantener la coherencia a lo largo de un texto largo. Mm, Es decir, yo sí que he hecho pruebas porque a mí me gusta mucho cacharrear con todo esto. Bueno, yo cacharreo con todo, no puedo evitarlo. Entonces sí que he estado cacharreando con ChatGPT a la hora de vamos a crear una historia. Entonces he dicho, "Vale, quiero que me escribas un argumento para un domestic noir ambientado en Alicante y ya. Y entonces hacía la sinopsis de un domestic noir que sonaba a ujú. muchas cosas que hayas podido ver en la televisión o leído en novelitas normales y corrientes. Pero luego decías, vale, coge este personaje y dame el background de este personaje, sabiendo que es lo que tú has dicho, ¿no? Pues era una ama de llaves, no sé qué. Y entonces le dicen, coge este personaje, Felisa, imagínate, coge Felisa. Sí, ¿Por qué Felisa optó a ese puesto de trabajo? ¿Cuántos años tiene Felisa? ¿Dónde creció Felisa? ¿Por qué Felisa optó a ese puesto de trabajo y no otro? ¿Está casada Felisa? Si no lo está, ¿por qué? Cuéntame algún evento traumático de su pasado, no sé cuánto total. Y con eso te hacía una biografía de Felisa. Y tú podías coger esa biografía y decir, ostras, claro. pues aquí hay como el equivalente a la historia del que se colgó en el bar. Sí, sí, claro. Es decir, no me estás contando la historia completa, pero con lo que me has contado aquí ya me intriga para inventarme yo el personaje. O sea que sí que se puede utilizar, ¿eh? O sea, ChatGPT se puede utilizar. Ahora, eso sí, le iba siguiendo haciendo preguntas sobre la misma trama que le había pensado a los personajes y empezaba. Hay un punto en el que se empieza a contradecir, se le empieza a ir la pinza, tal. Me parece muy, muy, muy complicado y creo que se tardará bastante conseguir que pueda escribir una novela realmente de 300 400 páginas manteniendo la coherencia todo el tiempo. Sí. Hombre, Manteniendo la coherencia. yo no sé si, hombre, la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Pero yo creo que si de repente tiene una cantidad de información tan grande, o sea, le metes miles, millones de novelas dentro y le pones novelas en particular de un autor y le pides que desarrolle otra novela basándose en las anteriores novelas de ese escritor, eh, yo pienso que llegará un momento no muy lejos que será capaz de crearla. No sé, luego, claro, ya Puede tiene el ser, nivel pero literario, digamos, ¿sabes? Ya, claro, ¿qué nivel literario puede tener, ¿no? Claro, o pues sea, el nivel literario lo tiene ya. O sea, sí, a nivel de párrafo. El nivel literario a nivel de párrafo lo tiene un nivel muy normalito. Eso tú cógete cualquier bestseller. Da igual español que americano, que tal, tú lo coges y es una prosa muy sencillita. Pues, y aparte es que lo es porque tiene que serlo, porque tiene que gustar a mucha gente. sí, Y es una cosa que tú como autor puedes perseguir y que además yo lo perseguí como las influencias. O sea, yo quería que fuese una novela que se viviese como el agua. De hecho, ujú, hay una pullita que comenta la propia protagonista que le dijeron que su libro era como el agua, fresco, agradable y fresco, pero que una vez terminada no dejaba ningún regusto en el paladar, ¿no? Era un poquito sí, seguramente me dirán esto de mi libro, pues lo voy a meter aquí y ya me despreocupo. Entonces tú puedes buscar eso, que sea una prosa muy diáfana, muy ujú, sencilla, ujú, lo cual te permite en un momento determinado volverte más literario y jugar también, que eso también lo hice. O sea, hay capítulos que son mucho más literarios que el resto, pero que le convienen a la trama en ese momento sí, determinado. Y que es algo que aprendí de autores que jamás sospecharás. Eso lo aprendí de 50 sombras de Grey. wow, 50, horrible el libro, pero aprendí, coño, qué prosa más limpia, más diáfana, pero cuando llega la escena de sexo, cómo de repente describe todo con todo lujo de detalles sí, y tal, y me gustó el efecto. Y digo, mira, siempre se aprende algo. Eso lo decía Cervantes, que no había libro malo que no tuviese algo bueno o una sí. enseñanza que propiciara. Ujú, Pero ChatGPT, a nivel de párrafo, la tiene la calidad literaria. Y tú le puedes decir, imita a Arturo Pérez Reverte, ella hace un artículo del semanal y va a dar el pego en bastantes puntos. O imita a otro autor que te guste sí. y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y lo Bueno, hace decían que bastante en bien. el futuro Ahora, quizás competirían, ¿no? Novelas creadas por la inteligencia artificial por un lado, habría como una sección, ¿no? léete Léete, tú que has dicho Roald Dahl, que hemos hablado antes, Sí, busca un relato que se llama El gran gramatizador automático. Es no, muy divertido. Y va de una inteligencia artificial, él lo escribió en los 60, de una sí, inteligencia artificial que escribía al principio relatos y luego novelas. Y lo que pasó con el mundo editorial, los editores y tal. sí, Es sí. muy, muy divertido ese relato. Ah, pues lo tengo, lo voy a A buscar, ver, lo voy a buscar. En base a eso, una pregunta. dime. Me has explicado ya un poco
las cosas que has tenido que hacer tú, digamos, para que has tenido que buscarte las habichuelas un poco para vender los libros, para promocionarte y demás. Eh, n- ¿Consideras que el talento es suficiente hoy en día para ser un escritor de más o menos éxito o realmente tienes que currártelo siempre? Es decir, si eres un crack espectacular, un fuera de serie, ¿siempre va a salir a la luz en algún momento? ¿O a día de hoy, con tanta cantidad de información, digamos, siempre tienes que tener a alguien? O sea, porque puede haber gente que sea creativamente, digamos, genial, ¿no? Fantásticos, pero que no tengan ese interés en promocionar su obra, ¿no? Me dedico No, no, a tienes crear razón. y ya está. Si alguien lo lee bien, si no, me da igual, ¿no? Entonces, Pues entonces has a no ser, triunfado. claro, Pero eso está genial. O sea, si realmente es, a mí me da igual que me lean, pues ¿para qué vas a promocionar si es un rollo? O sea, ya has ganado. O sea, si para ti tu objetivo es haber escrito, con escribir ya lo tienes. Con escribir claro, ya lo tienes. Con tener tu libro en tu estantería y bueno, lo pones ahí, pues si a alguien le interesa, genial, pero tu preocupación ya no es que la gente lo lea, sí, escribir el siguiente. Y eso es muy lícito y está muy bien. O sea, no le veo ningún problema. Como además no te ha costado dinero, pues tampoco pasa nada. Una editorial no puede permitirse eso porque una editorial sí que ha puesto dinero. Entonces esa tiene que conseguir que los números cuadren. Y si tú quieres de alguna manera, o bien los lectores, es decir, que tu libro llegue a los lectores y que la gente lo lea, o bien el dinero, porque te hace falta para pagar el alquiler, pues tendrás que ponerte a trabajar. Y de la misma manera que claro, tú cuando escribes tienes dos gorras, y una es la gorra del escritor y la otra es la gorra del corrector, y el corrector odia y debe odiar al escritor, porque cuando coge el bolígrafo rojo tiene que decir, mira aquí el engreído este, que ego tiene, vaya frase, pum, te la tacho. sí, Pues de la misma manera, si autopublicas, y aunque no autopublicas, ¿qué cojones? Aunque no autopublicas, aunque publiques con una editorial, sigues necesitando tener la otra gorra, que es la gorra de la promoción. sí. Y además tienes que aprender a divertirte con ello. Y que no sea una cosa fingida, que no sea una careta que te pones, sino que coño, que de verdad lo estás disfrutando. Y vas a descubrir que disfrutas de ello, porque al final estás hablando de algo, de alguien a quien tú quieres, como es tu propio hijo, como es tu libro, se la estás presentando a gente que le va a gustar, seguramente les Sí. vaya a gustar. Y la gente que no le guste, pues pasa de ellos. Y ya está, quédate con la gente a la que sí le gusta. Y, y es enriquecedor y es muy bonito y es muy cansado, también te lo digo. Y hay días que dices, mira, no me apetece escribir un tuit. Pues, mira, cojo alguno antiguo y lo retuiteo y ya está, me lo Sí. quito encima. Pero, pero forma parte del oficio, si de verdad quieres que el libro sea leído. Pero yo lo que Si me ref- no, pues se va ya a hundir. a lo que me refería es un poco a, imagínate que el Quijote nunca se ha escrito y está Cervantes ahora mismo vivo y escribe el Quijote y lo autopublica en Amazon. Si no lo promociona, lo publica y lo deja ahí, no hay ningún tipo de promoción. ¿Tú crees que un libro Uf, como ese, bueno, estoy poniendo puede un ejemplo, ¿no? Pero va puede a salir sonar a la la luz? flauta. Eh, Sí, puede sonar la flauta. Amazon lo que hace es cuando tú publicas un libro te da una semana. Durante una semana se lo está mostrando a más gente mm, de lo que lo va a mostrar después. Pues si de esa gente a la que se lo está mostrando haya alguno que lo lee y se enamora del libro y esa persona tiene influencia, pero influencia es tener 4.000 seguidores en Twitter, o sea, no digo que sea el dueño de un periódico, sí, tiene influencia y empieza él como misión personal en la vida a recomendarlo y demás, bien. Pero lo que te digo, o sea, Amazon va a mostrar tu libro en una ventana de una semana, 2 semanas cuando lo publicas. Pasado ahí, Amazon ha recogido datos y ha visto si la gente lo ha leído o no. Es más, sabe, sabe que la gente que se lo ha comprado y se lo ha descargado sabe en qué página lo ha dejado de leer. sí. Lógicamente, yo si fuera Amazon tendría esa información, o sea, lo tengo clarísimo y cuánto tiempo tarda en llegar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, si es muy, 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 muy bueno, pues depende de cómo funciona el algoritmo. Yo entiendo que el algoritmo de Amazon funcionará muy bien y yo lo que haría es detectar que es el libro, la persona que se lo ha descargado lo ha devorado, lo ha puntuado muy bien, se lo muestro a otra, vuelve a Claro. devorarlo y bueno, pues igual acabe funcionando, pero no lo sé. Ahora, desde luego,
pasadas 2 semanas, como el libro no haya funcionado, pues se hunde. Y hay, pues no sé, cuántos cientos de miles, si no millones de libros hay en Amazon. Claro. Claro, sí, sí. Bueno, es que también ha pasado en el pasado también, ¿no? Que muchos escritores que luego se han hecho importantes casi cuando se murieron, ¿no? A punto de morirse, estuvieron escribiendo toda su vida y de repente hasta que, bueno, Vale. alguien realmente no sé, lo ha leído y ha dicho, oye, este tipo hay que promocionar, este tipo es muy bueno, Ujú. ¿no? Así que sí. Pues sí, hay más reciente pues el Stieg Larsson, ¿no? El de la saga Sí, esta también. Sí, sí, nórdica. sí. Sí, exacto. Y bueno, de esos casos ha habido un montón. Mm. Claro. Pero Bueno, tiene que haber alguien que haga ese trabajo de promoción, ya exacto. sea cuando Claro, sí, sí. el Si no editor lo... que lo flipa, o bueno, Stieg Larsson fue su madre. Claro. En Stieg Larsson fue la madre de Stieg Larsson que cuando murió iba dando la matraca por los editoriales hasta que alguna dijo, vale, me interesa, lo publico y funcionó. Si no hubiese estado la madre de Stieg Larsson, ese señor se hubiese muerto y sus libros no los hubiera leído nadie. Sí, increíble, ¿eh? La verdad. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Marc, estamos llegando al final de la entrevista. Solo te quería hacer una última pregunta acerca de tus proyectos. Habías mencionado antes que querías acabar la trilogía. ¿Puedes desvelar ahora mismo en qué punto estás? ¿O si estás escribiendo también otra cosa paralela? ¿O cuáles son tus proyectos pendientes? Bueno, por lo que te comentaba, tengo que terminar la trilogía porque si no me matan. Empezando por mi mujer y siguiendo por la gente que ha leído los dos libros anteriores y que está por redes sociales, que yo a veces pienso en el pobre Patrick Rothfuss, por ejemplo, que está con el final, o George R. Martin, esos tienen que estar hasta arriba, Joder. madre, tienen que estar acojonados, no saldría de casa, me imagino si fuera ellos. Bueno, terminar, últimas consecuencias, sabes que es malas influencias el primer libro, Mm. buenas intenciones el segundo, últimas consecuencias el tercero y terminará. Y tengo empezado desde hace tiempo que tengo muchas ganas de retomar otra novela de un tipo, un estilo bastante distinto, que es el bibliotecario de la calle Libreros, el bibliotecario de la calle Libreros, que me encanta, pero que lo tengo parado y me prohíbo escribir nada hasta que termine la trilogía. La trilogía espero terminarla este año si me dejan mis niñas, que me roban muchísimo tiempo, Sí, sí, y el banco, entiendo. que siempre digo la niña, pero realmente la gran parte del tiempo Ah, de mi día a día me lo roba el banco, el curro este que tenemos de 8 horas. Y esos son claro, mis planes a corto plazo. Y para adelante, pues tengo más ideas para más libros y a por ellos. vale. Bueno, pues mucha suerte con los libros. Espero que podamos leerlo dentro de muy poquito y seguro que la gente que ha leído además los dos primeros están pendientes de cuando saques el último. Y nada, me gustaría agradecerte que te hayas pasado por el canal a charlar unos minutitos conmigo y bueno, espero que hayas estado a gusto y nada, muchas gracias una vez más y mucha suerte con todos los proyectos, ¿vale, Marc? Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Siempre que quieras charlar un ratito me puedes dar un toque. Ya ves que tengo cuerda para rato, vamos, es que Sí, te 30 tengo. minutos, me dijiste, una charla de 30 minutos, y dije yo, ya verás tú. Y mira, una horita casi. Sí, Pero bueno, voy a encantado. tener que cambiar, voy a tener que cambiar el formato. Pero sí, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y además ha sido muy interesante todos los temas que hemos tratado. Así que yo creo que al final es lo importante, ¿no? Que la gente va a estar interesada en lo que hemos comentado. Así que Pues nada, el placer ha sido todo mío, muy todo mío. bien. Gracias, Marc. Que tengas buenas Nos noches. vemos. Chao, Chao, chao. igualmente. Adiós. Adiós.